Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Borra del Café, debates internos desde la izquierda. El día de hoy vamos a hablar del socialismo del siglo XXI. Para esto hemos invitado a tres personas que paso a presentar a continuación. Primero que nada tenemos a Bayardo Martínez. Él es politólogo, miembro del Frente Revolucionario para el Cambio, militante de la izquierda y defensor de la clase obrera. También contamos con Roxana Pérez del Castillo. Ella es abogada especializada en derechos humanos y género, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, es cofundadora del Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia, responsable de la Unidad Privacidad y Protección Datos de la Fundación Internet Bolivia.org y vicepresidenta de Enseña por Bolivia. Y finalmente, desde Argentina contamos con Leonardo Frieiro. Él es politólogo por la Universidad de Buenos Aires, candidato a magíster en estudios internacionales, miembro del colectivo editorial de Espartaco Revista. Primero que nada, saludarlos y, en segundo lugar, ya entrando a lo que viene a ser el debate del socialismo del siglo XXI, enfocándonos principalmente en lo que viene a ser Latinoamérica, me gustaría empezar contigo, Bayardo, con la pregunta de cómo surgió el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica y cuál fue la importancia en un sentido que a principios del siglo, como es bien sabido, llegaron personas al poder de una marcada línea de izquierda, tanto en Uruguay, en Brasil, evidentemente en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Por favor, allá. Bien, muy buenas tardes. Antes que nada, a todos los panelistas, a los organizadores, a cronistas latinoamericanos. Y bueno, yendo directamente al punto, para la experiencia política en torno a la realidad de la formación social boliviana, el socialismo del siglo XXI está enmarcado dentro de una ola histórica latinoamericana, pero una ola histórica latinoamericana que responde a un momento histórico concreto del desarrollo del capitalismo. Nosotros habíamos vivido ya cerrando la década de los 80 con la caída del muro de Berlín. El tema de la Guerra Fría había marcado una supuesta derrota del comunismo o del socialismo real, llámesele como uno desee, pero viene ese como el primer antecedente para dar lugar a el neoliberalismo más secante, ¿no? Que en los países del tercer mundo se traduce en políticas de apertura de mercados, políticas de eh, aplicación de las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que van a estar encaminadas a quitar, exaccionar, es decir, sustraer toda la riqueza de las materias primas que las economías del tercer mundo tenían, ¿no?, en su patrimonio. Va a haber un proceso gradual a partir del cual el poder norteamericano va a empezar a desarrollar la implementación de una política neoliberal muy dura, muy secante. Ese es el antecedente, ¿no? Puesto que esa larga década de los 90, que va a tener sus variantes más, variantes menos en las distintas realidades políticas y sociales latinoamericanas, va a marcar ese proceso de acumulación política en el movimiento popular, sobre todo de los trabajadores, pero también de los sectores y las capas juveniles, los sectores universitarios, sectores académicos, van a empezar a poder encontrar las fisuras y la debilidad ideológica de esto que habían venido a llamar la sociedad unipolar, es decir, la sociedad capitalista que se había impuesto a un intento fallido del proyecto comunista o socialista. Eso es lo que va a marcar un poco el antecedente para poder entender el surgimiento de esta ola progresista en Latinoamérica. No olvidemos que la década del neoliberalismo va a traer desocupación, va a traer índices
de pobreza alarmantes en los distintos países y va a generar un proceso de acumulación política, como decía, en los trabajadores, sectores campesinos, indígenas originarios, juventudes y otros sectores que van a empezar a hacer carne de un nuevo programa de reivindicaciones políticas y sociales. Esto va a surgir en un contexto de crisis económica y va a permitir dar respuestas políticas y de alternativa a la conducción del Estado, a la estrategia de la toma del poder por parte de los sectores populares y cómo estos contraatacaban a los proyectos ideológicos, proyectos políticos de las élites tradicionales que tenían el dominio, el monopolio de los estados durante todo este proceso neoliberal. En Bolivia, en concreto, este ciclo se va a cerrar con la Agenda de Octubre, con una lucha y movilización del pueblo boliviano que derrota la política neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada y termina expulsándolo, planteándose un programa de lucha histórico nuevo, renovado, que vendría a ser la nacionalización de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente para refundar el Estado y la redistribución de la riqueza con justicia social. Se sintetizan básicamente en esas demandas todo el descontento popular que la aplicación de las políticas neoliberales habían generado durante toda la década de los 80. Es a partir de que surge y emergente como uno de los componentes más importantes la propuesta política del instrumento por la soberanía de los pueblos, el movimiento al socialismo más IPCP, en torno al cual se articulan todas las demandas históricas del movimiento cocalero, del movimiento vecinal, de las juntas vecinales, el movimiento fabril, el movimiento indígena originario campesino, el movimiento obrero. Es este nuevo ente articulador el que va a plantearse como encarnando en las particularidades bolivianas el socialismo del siglo XXI que tiene muchas de esas luces, ¿no? Eso yo podría comentar con respecto a la pregunta, estimado. Súper, muchas gracias. En esta línea, y no sé, quizás incorporando un poco lo que queda Bayardo, que es que parte en cierto modo incluso del, no quiero sonar atrevido, pero del error de Fukuyama de decir el fin de la historia, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, supuestamente la victoria del capitalismo de Occidente. También respecto a todo lo que viene a ser el surgimiento del socialismo del siglo XXI, Roxana, ¿qué nos podrías decir respecto justamente a lo que es la llegada de la izquierda al poder en Latinoamérica a principios del siglo? Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los panelistas, Mauricio, Rodrigo y bueno, a cronistas latinoamericanos por invitarme a ser parte de este tan interesante panel y discutir temas tan necesarios, además, sobre todo en proyección con las nuevas generaciones. En ese sentido, Mauricio, respondiéndote, bueno, hay varios aspectos que adicionalmente a las políticas macroeconómicas que mencionaba Gerardo, respecto además las condiciones muy duras de intereses y demás que obviamente generaron una deuda pública para los estados que era prácticamente imposible de pagar, pero el socialismo nunca va a ser derrotado mientras existan inequidades, desigualdades en las sociedades, porque el socialismo es parte justamente de las luchas que emergen de estas de la estructura de poder y que esta estructura de poder impide justamente los accesos y los favorece a favor de una cúpula privilegiada, ¿no? Cuando estos privilegios deberían ser accesos y deberían ser ejercicios igualitarios de derechos. Yo creo que hay algunos temas que no se han tocado y que creo que es importante ponerlos sobre la mesa. Por ejemplo, el acceso a las tierras. El acceso a las tierras en nuestros países ha sido ampliamente determinada a través no solamente de normativa, sino de políticas públicas a favor de justamente una cúpula que ha generado un extractivismo de nuestros bienes y recursos naturales que justamente han promovido esas desigualdades beneficiando a ciertos sectores, ¿no? Creo que el acceso a tierras que ha sido desproporcional y abismal,
ha sido uno de los detonadores a través de los cuales el socialismo del siglo XXI renace con un espíritu mucho más fortalecido y con ganas justamente de sacudir el statu quo y permitir que estas desigualdades emergentes de la producción versus el capitalismo y la comercialización del trabajo de los seres humanos a favor de ciertos sectores, perdón la redundancia, vaya siendo desestructurado no solamente desde el Estado, sino a través de las luchas sociales. Otro parámetro muy importante es el acceso a la educación. Como lo mencionabas, yo soy parte de un proyecto muy interesante respecto a la educación y he escuchado a muchas personas decirme es que el sistema no funciona. Y lo cierto es que yo les quiero decir es que el sistema funciona exactamente como está concebido y es para el acceso a determinada población privilegiada a educación de calidad. No está concebida para la población en su conjunto. Y eso sin duda alguna no solamente dispone un termómetro de la pobreza de un país, porque obviamente la educación permite el desarrollo desde la educación y el tener, digamos, claro la conciencia de nuestras raíces y de nuestras culturas y de nuestro emerger, ¿no? Desde nuestros ancestros y el poder tener una transversalidad en el sistema educativo sobre el reconocimiento de estos valores permite también una descolonización que justamente transversaliza con el capitalismo y todos los otros sistemas de dominación que existen en el mundo y obviamente en la región. Otro punto muy importante es el acceso a la salud y lo hemos visto a través de justamente el confinamiento al que hemos estado obligados y todo el tema de la pandemia. La salud, perdón, efectivamente siempre ha sido un privilegio de clase y debe dejar de serlo. Eh, eh, Estos puntos, solamente para corroborar y además complementar lo que decía, es que deben ser tomados desde una mirada interseccional y a través de esta mirada interseccional entender cómo las poblaciones que están invisibilizadas y que están justamente en la pirámide y en la base de la pirámide del sistema de dominación han sido instrumentalizadas para poder fortalecerse. En ese sentido, obviamente entender que no todos, por ejemplo, no todas las mujeres tienen las mismas condiciones de supresión de acceso versus, obviamente, a un mundo masculinizado y que creo que es una tarea pendiente aún. Bueno, una mujer indígena del área rural y sin acceso a educación y sin acceso a un sistema de salud oficial y formal de calidad, efectivamente tiene una mirada totalmente diferente a la de otras personas. Entonces, he tocado uno de del cuarto pilar, digamos, que es justamente la población indígena, que ha sido reconocida a través de cuyos derechos han sido reconocidos de alguna manera a través de los nuevos pactos sociales y políticos que se han generado en la región, en Bolivia el 2009, en Ecuador antes y así en Colombia, etcétera, Argentina, pero que aún quedan muchas tareas pendientes y por eso es importante tener una propuesta que aterrice toda esa esencia y todo ese movimiento realmente en la práctica, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, en mi país no se habla mucho de la comunidad afrodescendiente, y si bien hay un reconocimiento importante respecto a las mujeres, siendo el 50% de las poblaciones dentro de la estructura nacional, sí, no existe políticas públicas, ni presupuesto, ni un sistema real, integral, transversal que aterrice y puedas convertir en tangible todas esas luchas, ¿no? Pero yo creo que esos pilares han sido motivadores, han inspirado el nuevo surgimiento y obviamente el contexto y los retos del socialismo de hoy tienen que ser abordados a través de las realidades que estamos compartiendo. Súper, perfecto, muchas gracias. Roxana, has spoileado algunas cosas que les iba a decir después, pero está perfecto. Eh, ya, ya entrando contigo, Leonardo, y comprendiendo posiblemente, y quizás nos puedas
que puedas vislumbrar mejor para nosotros cómo se toma desde Argentina lo que viene a ser el surgimiento del socialismo del siglo XXI en la región, el cómo se dio, el por qué se dio. Por favor, Leonardo. Bueno, gracias por la invitación y buenas noches para todas. Sí, yo en principio quisiera decir que prefiero hablar de ola rosa que de socialismo del siglo XXI, ya sea para todo el caso latinoamericano de principios de los 2000 y fines de los 90. Y me parece mucho más adecuado porque por el crisol de experiencias que son tan diferentes y que inclusive en sus alas más radicales han mostrado los límites del ciclo. Inclusive en Argentina está bien claro, digo, si queremos tomar algunos casos para unificarlos como hermanos de los casos de Argentina y Uruguay, se ve un ciclo expansivo en términos económicos, pero que choca cuando el techo del desarrollo sigue anclado en los mismos patrones del resto de América Latina, de dependencia de las materias primas, de que no se rompe con el ciclo de apostar de lleno a la investigación y al desarrollo o a explorar alternativas económicas que no sean la de responder a la restricción externa de la falta de dólares que se comparte en buena parte de la región o del problema exportador, que no sea con un proceso de reprimarización de la economía que también exige nuevas lógicas sobre el extractivismo. En principio eso, y tal vez hablar de una ola rosa, es decir, como un ciclo trunco, complejo, que tiene vicisitudes y que tiene marchas para adelante y marchas para atrás, me parece que puede ser un poco más abarcativo de qué hablamos sobre estas últimas 2 décadas de la región. Después, en lo que respecta a Argentina en particular, digo, Argentina ha vivido un ciclo de neoliberalismo de lo más violento, en 2 etapas. En los 90 se dio con una faceta privatizadora muy importante, en Argentina se privatizó más que en la Rusia postsoviética, o sea, para dar una escala el desarme de la actividad industrial argentina, de la actividad basada en el Estado. Ese ciclo tuvo un fin, pero también políticamente, digo, que es el 2001 y que es el que se vayan todos, y los días de la rebelión del 19-20 de diciembre, que termina con 30 muertos en las calles del país. Pero, y sobre el régimen que se formó, el kirchnerismo, que todavía digo, sigue vigente en Argentina y es quien ordena la política del país, se ha mostrado en consonancia con el resto de la experiencia de la ola rosa. Digo, ha utilizado a la misma estructura sindical que negoció con el menemismo en la neoliberalización del país, ha negociado, ha rearmado el frente del Partido Justicialista con los diferentes armados provinciales en buena parte de la misma lógica y reciclando a los mismos actores, pero sí tiene un componente plebeyo y popular y avances reales en las condiciones de vida de la población que son incontestables comparando ciclo contra ciclo, pero que sí, y de nuevo, en consonancia con el resto de la región, lo que muestra es que la política de conciliación de clases, más hablando en ese lenguaje más duro, es condicionada, porque mientras que, por ejemplo, el sector más productivo de la economía, inserto en la economía internacional, que es el sector exportador de soja, está blindado políticamente, es decir, es muy difícil sacarle parte de su ganancia para el objetivo que sean. Pero por otro lado, las conquistas que tiene la gran mayoría de la población, esas están a merced de cualquier gobierno. Es decir, acá lo vivimos con el cambio de gobierno y con la administración de Macri. Lo que terminó pasando es que buena parte de la recomposición salarial, que tardó 10 años, buena parte de la inversión en ciertos espacios de la economía, se revirtieron muy fácilmente y con una poca capacidad de resistencia. Ahora estamos viendo también la dificultad para volver a reconquistar lo perdido, en este año, que también está marcado por condiciones particulares, pero que ciertamente marca esos problemas. Y esa cuestión, la de una política de conciliación entre diferentes clases sociales, entre el capital y el trabajo, si se quiere, es condicionada, porque mientras una parte tiene una seguridad muy difícil de romper y muy difícil de quebrar, bueno, la mayoría se encuentra más a un merced de lo que pasa inmediatamente. Ahora en Uruguay probablemente estamos viendo un proceso muy similar. Va a menos de un año de la administración de la calle Pou, y ya estamos viendo retrocesos en la financiación del sistema de salud, del sistema integral de cuidados, de la puesta en duda de la financiación de la universidad.
Bueno, en Bolivia también se vio, ¿no? De nuevo, las Fuerzas Armadas fueron un factor de veto, pese al cambio copernicano que se dio con la nueva constitución y con el proceso del MAS. Vemos cómo ciertas lógicas se replican y fácilmente se puede destruir lo que costó tanto construir durante más de 10 años de gobiernos populares, ¿no? Por catalogarlos. Así que, bueno, eso de momento. Perfecto. No, creo que los tres coinciden, al menos en cierta medida. Evidentemente, si no coinciden, después me dicen, no, no coincidimos en tanto, no hay ningún problema. Pero para mí los tres coinciden en cierta medida en que gran parte del no sé, culpable de la causa de que haya habido ese surgimiento del socialismo del siglo XXI fue en gran medida el mal manejo de la derecha durante décadas, prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Por post-dictadura, como bien indican los tres en realidad, llega ese neoliberalismo puro y duro del que, por ejemplo, David Harvey habla tanto en Breve Historia del Neoliberalismo, si no me equivoco, donde al manejar tan mal la economía, pues, y no solamente la economía, sino todo lo que viene a ser la política y el aspecto social en Latinoamérica, le da la oportunidad a los Kirchner, a los Correa, evidentemente a los Chávez, para entrar al continente y decir, ahora nos toca, ¿no? Quisiera otra vez volver contigo, Bayardo. Bueno, empezar contigo, Bayardo, con esta segunda pregunta, que viene a ser, ¿cuáles son, y por eso decía que me habían spoileado un poquito, cuáles son las características de este socialismo del siglo XXI que se diferencia en gran medida del socialismo no solamente de la Unión Soviética, sino incluso de Cuba, del socialismo que puede existir en China? ¿Cuáles son esas características distintivas del socialismo latinoamericano en el siglo XXI? Por favor, Dayana. Bueno, sí, justo es algo que iba a comentar con relación a la denominación, ¿no? De un poco que hacía Leonardo de la Rosa. Pero para hacer un distintivo entre lo que nosotros demarcábamos como el antecedente, pero de la acumulación política de que fuera la base material, la base política ideológica o de sustento popular de los partidos del socialismo del siglo XXI. Creo que es importante diferenciar el ascenso popular, el movimiento, la sociedad civil, las demandas históricas van respondiendo al neoliberalismo de una determinada manera. Y es el otro componente, el subjetivo, el componente partido, el que caracteriza y le responde a la base social una propuesta de dirección política. Y la respuesta es el socialismo del siglo XX. Efectivamente, no se puede entender el socialismo del siglo XXI solamente con las variables del contexto económico, con las variables de la crisis económica del neoliberalismo, sino también con relación al otro polo que estaba pugnando y desarrollándose en el marco de la Guerra Fría, es decir, el comunismo. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la variable? Y esa es una de las características fundamentales del socialismo del siglo XXI. Entiendo, estamos desarrollando acá la caracterización del socialismo del siglo XXI y estamos tratando de comprenderlo sin, no sé, es decir, tratando de ser lo más objetivos posibles. Y una de las debilidades, yo diría, que se plantea es no haber zanjado este debate, es decir, el socialismo real, el socialismo que se había planteado en el marco de la Guerra Fría, en otras palabras, el leninismo, yendo un poco incluso más allá, era un planteamiento político ideológico que estaba vigente. Pero si bien la caída del muro de Berlín significa la derrota material del bloque soviético, no cae el marxismo como respuesta certera y efectiva a la caracterización de las contradicciones fundamentales del capital. Es decir, sigue existiendo el marxismo como variante fuerte
de esta crítica, de esta lectura, de esta comprensión a lo que decía Leonardo, ¿no? Es decir, la necesaria interpretación de la sociedad en el marco de la lucha de clases. El socialismo del siglo XXI va a plantear una otra respuesta, pero no a partir de la superación, del aplastamiento, de la derrota de la teoría leninista o marxista de la revolución. No va a entrar en ese debate con el socialismo, a no ser en ciertas estructuras un poco más limitadas, que ya el indigenismo o el indianismo latinoamericano las había planteado, como que a partir de la descalificación de su procedencia, su origen occidental, y que obviamente no hacía carne ni raíz en la identidad plurinacional o indígena, originaria, campesina de los pueblos latinoamericanos. Pero un debate en la matriz misma de la filosofía marxista o del materialismo histórico no ha habido. Es a partir de ahí que la respuesta la hace el socialismo del siglo XXI frente a la interpelación del discurso neoliberal, pero sin adentrarse mucho al tema tal vez del capitalismo como tal. No transgrede, no trasciende lo avanzado por el marxismo en la parte de la lectura de la democracia liberal burguesa y la dictadura del proletariado. No adentra, no profundiza más en el tema de por qué la forma partido de la teoría leninista sería un inviable y debe ser sustituida, ¿no? El sujeto militante debe ser sustituido por el sujeto movimiento social o el cuadro organizador formado en el partido de vanguardia debe ser sustituido por el militante o miembro de algún sector social sindical. Es decir, son estos temas que estoy mencionando a grosso modo por la cuestión del tiempo, pero que no han sido, y seguramente Roxana va a compartir conmigo, no han sido desarrollados en su totalidad para que el socialismo del siglo XXI, al menos no sé si a profundidad o en algún momento, las otras experiencias latinoamericanas, pero en Bolivia no ha podido tener todavía ese grado de profundidad para plantearse como un socialismo, del socialismo del siglo XXI, con identidad propia y que haya surgido a partir de la superación del socialismo clásico, del socialismo real, del socialismo llamado histórico, ¿no? Entonces, es un poco ahí. Ahora, obviamente, lo que sí ha recuperado es el carácter articulador. Lo que no ha podido desarrollar en la lectura del socialismo clásico, los partidos políticos, las expresiones políticas de los partidos comunistas clásicos en Latinoamérica, ha sido liderar o articular en torno y tras de sí, tras de su programa, a todo el conjunto de la nación oprimida. Esa es una de las virtudes y de las fortalezas que el socialismo del siglo XXI ha logrado realizar y que históricamente, décadas atrás, no ha podido realizar, al menos el socialismo clásico, el socialismo leninista, marxista, para poner tras de sí y tras de un programa que apunte a entender y comprender las particularidades nacionales de un país, a poner tras de sí a la gran mayoría nacional oprimida. El socialismo del siglo XXI, al menos en el caso de Bolivia, lo ha demostrado en este caso así el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, una lectura positiva, un poco las falencias, algo negativo y los puntos que faltarían desarrollar en este debate. Gracias, estimado Mauricio. Perfecto, perfecto. Gracias, Gallardo. Ya, bueno, Gallardo ya nos dio una lectura respecto a algunas características, algunos aciertos, algunas cualidades, y el cómo el socialismo del siglo XXI sí se ha separado, al menos un poco, o ha tratado de separarse un poco, de lo que viene a ser ese marxismo ortodoxo, ese socialismo puro y duro de cierto tipo de regiones, posiblemente creando una identidad que, que se aleja del socialismo europeo, del socialismo de otras regiones. Y también da cierto tipo de características de cómo la lectura es diferente en Latinoamérica que en otros lugares, incluso por las características que tiene Latinoamérica que no tiene el otro lugar, ¿no? O sea, que no tienen otros lugares. Respecto a esto, Roxana, ¿qué nos podrías decir respecto a cuáles son las características distintivas del socialismo del siglo XXI latinoamericano, del socialismo latinoamericano, en paralelo con otro tipo de socialismo o con otro tipo de visiones ideológicas? Por favor, Roxana.
Muchas gracias, Mauricio. Creo que Bayardo ha ahondado en varios temas que son muy relevantes, pero yo voy a decir algunos otros y no quiero explayarme para no cortar la proyección, así que solamente voy a decir prácticamente dos. Uno es que el socialismo del siglo XXI quita la visión paternalista, ¿no? Y empieza a cambiar no solamente a través de otorgar, digamos, un sueldo y acceso igualitario y un sueldo que de alguna forma in, em, o reduce las capacidades de los seres humanos de autoinventarse y autogestionarse a través de los accesos que se le están dando, sino más bien propone una producción social a través, por ejemplo, de una intervención muy importante del Estado en la economía, pero sin la desaparición del sistema privado, que también se lo permite en ciertos aspectos con la regulación fuerte del Estado, pero también genera empresas productivas comunitarias. ¿No? Que eso es para mí muy relevante porque tiene una incidencia, un impacto sobre la economía y la forma de entender la economía de los países de la región y espero del mundo en algún momento, cambiando la competitividad inserta por el neoliberalismo y el capitalismo a través de el criterio de comunidad y de cooperación entre comunidades, que también tiene un elemento importante, como lo decía, y perdón que haga tanto hincapié en esto, pero sobre la revalorización de nuestras tradiciones, de nuestras raíces y de los elementos ancestrales que están además estrechamente subyugados a la colonización que se ha ejercido sobre nuestros pueblos. A través de esta inserción creo que hay un elemento adicional que sí quiero tocarlo y traerlo y ponerlo sobre la mesa, y es que creo que el socialismo del siglo XXI ya no tiene una mirada netamente económica, sino tiene una mirada plural, multiétnica, inclusiva y que va más allá. Por ejemplo, Leonardo tocaba un tema altamente importante que es la corresponsabilidad de los cuidados o la democratización de los cuidados y tiene una visión que ya no es poblaciones o digamos, la base de la pirámide que les decía, que es la base obrera versus, ¿no?, a los patrones, sino que tiene un escalofón dentro de estas poblaciones en situación de dominación, que bueno, las conocen como poblaciones en situación de vulnerabilidad, que a mí no me gusta mucho, somos poblaciones en situación de dominación, y empieza a reestructurar las capacidades y las habilidades a través, obviamente, de los elementos que tienen que ver con los recursos humanos y la naturaleza. Perfecto, súper. Bueno, justamente, eh, perdón que no lo haya hecho antes, voy a meter una pequeña cosilla en la pregunta ya para Leonardo, pero en la siguiente intervención, Bayardo y Roxana pueden, si quieren, agarrar esta pequeña cosita respecto, y en parte también porque Leonardo también lo había mencionado en su primera intervención. ¿Cuáles son las características distintivas del socialismo del siglo XXI? También comprendiendo justamente que si bien en algunas regiones sí se ha tratado de demarcar una importancia al medio ambiente, el extractivismo, todo lo que tiene que ver con el extractivismo, todo lo que viene a hacer, sobre todo en el caso de Bolivia, pero me parece que en Argentina tampoco está muy alejado de lo que viene a ser la monoproducción, el no valor agregado. Esa también es una característica del socialismo del siglo XXI, no alejarse o no acercarse demasiado en la práctica al cuidado del medio ambiente. Por favor, Leonardo, si puedes agregar también Sí, esa pequeña cosilla. sí, Mauricio, yo creo que hay algo que podemos decirle común a todas estas experiencias que hablamos y que es el neodesarrollismo y el neoextractivismo. Eso me parece que es una característica compartida, que no hay experiencia de la región que no haya intensificado la actividad minera a gran escala. Los países que tienen dentro de su territorio parte de la Amazonía no han dudado en llegar a acuerdos con petroleras multinacionales para hacerlo, inclusive desatando conflictos eh, que todavía están en una escala muy alta, ni tampoco adoptado el monocultivo.
o cierto tipo de monocultivo. Bueno, en Argentina, viste que se suele decir que producimos comida para 400 millones de habitantes. Que eso es una mentira que se basa en sumar las supuestas proteínas que se producen en cada cosecha por año, pero lo que no te dice el dato es que 2/3 de esa producción de alimentos es monocultivo de soja y trigo, que no es para el consumo humano, sino para el consumo de la ganadería en China. Es decir, que no se produce ni siquiera 1/3 de los alimentos que se dicen que se producen en Argentina. Bueno, Paraguay vivió un proceso de desojización muy grande, Uruguay vivió también el impacto de la soja resistente al glifosato, por lo cual eso me parece que es algo compartido. Sí me parece también que hay una política social compartida en la región, y que es la implementación de medidas de transferencia directa de recursos con algún tipo de condicionamiento. En Argentina la asignación universal por hijo, que se otorga a familias pobres, sin ingresos formales, pide una contraprestación muy laxa que tiene que ver con que el beneficiario, el menor de edad beneficiario de la medida, tiene que asistir a la escuela. Antes tuvimos durante el primer kirchnerismo, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner, tuvimos el plan de jefes y jefas de hogar, que lo que hacía era pedir una contraprestación en horas de trabajo, por lo general en trabajo de asfaltar calles, instalación de redes cloacales, ese tipo de cosas. Pero obviamente se otorga menos que el salario mínimo, es decir, es una fuente de ingresos que esas personas no tenían, y que mejora, por ejemplo, el acceso a una alimentación, pero que lo mantiene algo excluido del mercado del trabajo. Si bien el plan Jefes y Jefas tuvo un buen resultado en inclusión posterior de las personas, la asignación por hijo de momento no está mostrando ni un buen aumento en lo que tiene que ser la calidad educativa, y de nuevo gente que vive en el borde de la pobreza, es decir, que si una disparada inflacionaria como la que pasó, los vuelve a poner por debajo de la línea de la pobreza. Obviamente esas personas tampoco se pueden organizar sindicalmente, porque es muy compleja la situación. Eso por fuera de Argentina me parece que sí fue compartido. Y en Uruguay, en Ecuador también hubo el bono de desarrollo humano, también fue un mecanismo de negociación permanente del gobierno de Correa, que trae también su problema propio de financiamiento, porque el aumento de la política social que sí se dio en toda la región, la pregunta que nos hacemos es cómo se financia. Bueno, se financia con los recursos del extractivismo, lo cual hace que se espiralice el problema, porque en un momento esos recursos empiezan a menguar, como ya pasó con la caída del precio del petróleo, que se llevó, entre otras cosas, puesto a Venezuela, que generó un problema tremendo en la última presidencia de Correa, y que generó un ajuste en Uruguay, la caída del precio de la soja, y que generó una etapa en Argentina que se decía de sintonía fina. Es decir, pero estos gobiernos, es verdad que no aplicaron política de shock directo, es decir, no hicieron un ajuste estructural, cuidaron a las personas en la implementación del ajuste, pero cuando hubo cambio de gobierno sí se aplicaron política de shock directa, y me parece que ahí también reside el problema. Súper. Súper, qué buena explicación ya dirigida en parte a lo que viene a ser el tema de producción, ¿no? De desarrollo y de producción, que sin duda sí ha tenido un impacto en Latinoamérica muy grande, ¿no? Al final, mal que bien, con suerte, sin suerte, y más allá de las razones, durante al menos la primera década de este siglo, todos los países que estaban con gobernantes de izquierda, tuvieron un auge económico muy importante, ¿no? Venezuela tuvo una importancia económica tan grande que básicamente todo lo que llegó a ser el ALBA como bloque de integración llegó a tener un financiamiento de Venezuela, donde muchos países de Centroamérica estaban beneficiados por esto, tal vez incluso como una característica que ahora, en cierto modo, igual si es que no están de acuerdo, díganme, tal vez la pequeña característica que llegó a ver desde el socialismo del siglo XXI fue también este intento al menos de integración de Latinoamérica, ¿no? Donde se veía que todos trataban de jalar el carro por el mismo lado. Ahora, y en línea con esta pregunta, y evidentemente si quieren agregar algo
háganlo, por favor. Y volvemos a empezar contigo, Bayardo. Más allá de todas estas características que hemos visto, ¿qué críticas también habría que llevarse? Y obviamente críticas a corregir por parte de lo que viene a ser la izquierda latinoamericana, el socialismo del siglo XXI, y evidentemente todos esos casos muy críticos que existen, con, llámese corrupción, llámese pequeños temas de democracia que no se han fortalecido, no sé, utilización de esa característica identitaria de la que nos hablabas tanto tú como Roxana. Por favor, Bayar. Perdón que te corto, Bayardo. No te estoy escuchando básicamente desde que empezaste. Hola, hola. Quería confirmar que era solamente mi... Ah, ya, perfecto. No, sí, Aló, sí. aló. Sí, esto Ahora era... sí. Tal vez era solamente lo mío y por eso te dejé continuar hasta confirmar. Por favor, Muchas gracias. compañero público, si puedes volver a empezar, por favor. Ok, bueno, entonces más rapidito. Bueno, es un aspecto fundamental el económico, puesto que va a ser la piedra de toque, ¿no? Para poder resolver este debate entre la perspectiva en la izquierda, ¿no? Del modelo del socialismo del siglo XXI. Puesto que si bien en lo político hay mucho que aprender y las experiencias lo están demostrando así, tenemos la lógica de poder, la falta de la concepción de partido que lo adelantaba, trae sus consecuencias inmediatas. De ello nos puede hablar mucho Ecuador con el caso de Moreno, de eso nos puede hablar mucho también nuestra propia situación en el golpe de octubre del año pasado en Bolivia, de eso nos puede hablar mucho también los retornos políticos que han tenido de manera abrupta con golpes constitucionales, parlamentarios, y eso tiene una raíz, tiene una matriz y efectivamente tiene que ver con la cuestión y la concepción del Estado, digo, del partido, ¿no? Pero más allá de eso, si bien la variable política es fundamental, también la variable económica es determinante, puesto que a partir de lo que decía Roxana en algo pequeñito de la caracterización del socialismo del siglo XXI, dejar de que aspectos de que la economía, sectores de la economía estratégicos estén obviamente en manos del Estado y sean estos los que jalen la economía, pero dejar también el espacio para la economía privada te permite volver al viejo debate en el que si las formas económicas pueden convivir en armonía. La Constitución y el proyecto del socialismo del siglo XXI, el movimiento al socialismo, tiene un modelo económico, el modelo social productivo comunitario. Ese modelo es en el que se plantea en donde pueden convivir la economía comunitaria, la economía cooperativa, la economía capitalista, la economía estatal, ¿no? Pública. Entonces, pero la teoría dentro de la izquierda y en el socialismo clásico ya ha desarrollado ese debate y ha demostrado efectivamente que la economía más desarrollada es la que termina subsumiendo a las economías más atrasadas. Y obviamente el resultado es que el capitalismo va a seguir siendo el carácter hegemónico y esencial en esa supuesta armonía o convivencia plural, democrática de otras formas de economía dentro de la sociedad capitalista. Entonces yo me voy ahí, el aspecto económico va a dejar mucho que cortar en las deficiencias o en lo que tal vez queda por recorrer en el estudio del socialismo del siglo XXI. El hecho de que en Bolivia en concreto nos permita tener una, por decirlo así, convivencia de economías, ¿qué nos permite eso? Nosotros dejamos la economía privada de los olleros, de los aceiteros, del oriente, de Ponte de la Caínco,
de todo lo que es el poder oligárquico, ¿no? De los apellidos que nos han hecho el golpe de octubre, ¿no? Y efectivamente nosotros no podemos no ver esa relación política, el sustento material económico, de dejar esas economías privadas como algo inofensivo, que van a seguir su rumbo paralelo, no es cierto. Esa base material va a tener su expresión política concreta y vamos a volver a vivirla si no aprendemos de esa lección, si el socialismo del siglo XXI no asume de que debe volver a rescatar la fortaleza del socialismo clásico, que es no olvidar la contradicción de intereses antagónicos e irreconciliables que existen en el marco de la sociedad capitalista en la que todavía vivimos. Creo que eso es algo que podemos avanzar en cuanto a aspecto crítico que falta por desarrollar en el debate, estimado Mauricio. Genial, muchas gracias, Gallardo. Eh, pasamos contigo, Roxana. Lo mismo incluye todos los aspectos que quieran respecto a la anterior pregunta. ¿Cuáles son las críticas de que tendría que tener este socialismo del siglo XXI hasta ahora? ¿Y en qué medida no solo subsanarlas, sino tratar de corregirlas, de no repetirlas? Por favor. Muchísimas gracias. A ver, quiero tocar algunos temas, ¿no? Uno es que te escuchaba, Mauricio, decir que el antecedente del socialismo del siglo XXI es un mal manejo de la economía. Y ahí sí yo quiero un poco decir que entiendo el fondo o el espíritu de lo que dices, pero sí no estoy de acuerdo. No creo que haya habido un mal manejo, porque un mal manejo tiene que ver con ineficiencia, con desconocimiento. Yo creo que ha habido un manejo a favor de ciertos intereses y beneficios a ciertas poblaciones, o ni siquiera poblaciones, sino una cúpula de personas, y ha sido totalmente intencionado, voluntario, y se lo ha hecho con ese fin. Y que eso, bien, el capitalismo sí genera, no sé, más conocimientos, tecnología, qué sé yo, pero también versus ha generado mucha desigualdad, mucha pobreza y, bueno, ha fortalecido, ¿no? El poder dispuesto para algunos pocos. En ese sentido, respecto a que el socialismo del siglo XXI tiene, digamos, una contracara con el cuidado del medio ambiente, creo que sí, pero sería la misma postura de que el socialismo está vinculado al fascismo, que eso para mí es como que no se conoce y no se entiende lo que está sucediendo. Efectivamente, han habido posturas de izquierda político-partidarias que se han asemejado al fascismo, pero eso no quiere decir que la teoría, la concepción del socialismo, y mucho menos del socialismo del siglo XXI, tenga una postura respecto, o sea, una postura de extractivismo, sino todo lo contrario. Y yo creo que ahí sí Bayardo tiene una gran postura al respecto, en el sentido de que uno de los retos más importantes es cómo generamos una nueva forma de hacer economía. ¿Cómo concebimos a todos los actores económicos de nuestro mundo y en específico desde Bolivia, desde nuestro país, y hacemos que exista una cohesión, pero no una cohesión que sea favorable al sistema? Y el sistema justamente está estructurado por el capitalismo, el neoliberalismo, pero no es la política económica, sino la política económica ha sido estructurada para beneficiar a unos cuantos. Y si seguimos haciendo eso en todos los otros ámbitos, sucede que estamos siendo simplemente instrumentalizados una vez más por el sistema y obviamente por los intereses de unos cuantos. Entonces, yo creo que es uno de los retos más importantes. Creo que la economía del siglo XXI, perdón, el socialismo del siglo XXI tiene que conceptualizar al ser humano antes que la economía. La economía es un catalizador de los sucesos de la sociedad. Quisiera incluir ahí una percepción personal que es lamentablemente, pero es así. Y entonces, ¿cómo hacemos que eso funcione? Y funcione para redistribuir conocimientos, accesos y economía con reconocimiento y revalorización de quienes somos cada uno de nosotros. Y eso es reconocer a nuestros antepasados, nuestras tradiciones y nuestra población y nuestra gente. Y no pensar que simplemente son
cupos o números que van a ir a potenciar una producción para unos cuantos. Y cuando hablo de producción, no solamente me refiero a la productividad de un país y de las sociedades, sino a la producción académica, a la producción cultural, etcétera, etcétera. Quiero también comentarles que no es el movimiento al socialismo el que dispone que tenemos una economía plural y organizada económicamente a través de un espíritu comunitario, estatal, privado, social y cooperativo, sino más bien es el pacto social que tenemos, es la constitución política del Estado que ha sido emergente además de un gran movimiento y que es el constituyente quien define que esta tiene que ser la proyección económica que no solamente el movimiento al socialismo, sino que cualquier partido político tiene que subsumirse. La pregunta, la gran pregunta es, ya tenemos esto conceptualizado, ¿ahora cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione sin que efectivamente el capitalismo y el neoliberalismo nos jale? Entonces, es maravilloso saber que estamos todavía en construcción de estas concepciones y estamos además en la posibilidad de estructurar propuestas desde las bases para que funcionen y no son simplemente de unos cuantos académicos brillantes que los tenemos, sino de realmente qué está sucediendo desde la práctica y a través de eso poder conjugarlo y poder proponer para que realmente esto se dé, ¿no? Entonces, creo que es eso, creo que va por ahí y creo que otro de los elementos esenciales es cómo generamos una no solamente soberanía alimentaria, que lo mencionaba Leonardo, que es tan importante, sino también cómo tenemos una soberanía económica sin acudir a uno de los pilares más importantes del capitalismo y el neoliberalismo, que es el extractivismo. Entonces, estamos sí criticando, pero hay que empezar a proponer para poder equilibrar la balanza y realmente empezar a avanzar. Creo que estamos por buen camino, pero todavía nos falta, ¿no? Mucho. Perfecto, gracias. Sí, en realidad acepto y comparto tu crítica respecto a mi posición inicial, que evidentemente traté de simplificarla mucho, ¿no? Pasamos contigo, Leonardo, y aquí nuevamente voy a dar voy a poner algo divertido solamente para ti. Por favor, Roxana y Gallardo, si quieren agarrarlo para la siguiente intervención. Bueno, en Europa se da el caso, se está viendo el caso en Italia, se está viendo el caso en Polonia, en Hungría, y acá en Latinoamérica se ha visto el caso muy fuerte en Venezuela respecto al regreso, o al regreso y en algunos casos primera vez que llegan gobiernos de una posición claramente fascista, ¿no? O al menos claramente de extrema derecha. Posiblemente el fascismo sea un significante vacío, muy vacío, entonces, pero sí gobiernos muy de derecha, de posiciones muy de derecha. Incluyendo esta pequeña característica, porque al final no es que llegaron porque sí, no es que llegaron porque quisieron, en parte llegaron por muchos problemas que empezó a tener la izquierda latinoamericana. Al respecto, Leonardo, ¿qué nos puedes decir de cuáles son las críticas para el socialismo del siglo XXI, tomando este pequeño factor de la llegada de cierto tipo de derechas y extremas derechas? Sí, yo para empezar, creo que si bien todavía no tiene el nivel de la extrema derecha que ha tenido en Europa, yo quiero remarcar cómo ha llegado la extrema derecha a la región y que por lo general se problematiza poco, que es el caso de Bolsonaro para mí, que Bolsonaro no llega al poder en cuestiones de competencia perfecta. O sea, Bolsonaro llega al poder con el principal candidato de la izquierda de Brasil, el proscripto, que es Lula, y llega en condiciones terriblemente excepcionales. Yo tengo la sensación de que Bolsonaro va a tener problemas para renovar su mandato. A mí me da esa sensación y me parece que si la izquierda de Brasil logra un poco reacomodarse, me parece que un candidato como Bolsonaro no va a lograr ganar. Y me parece que un candidato como Bolsonaro pudo ganar
solamente en esas condiciones particulares de competencia, es decir, con la izquierda proscripta y con muy poco tiempo para hacer una campaña más o menos eficiente. Como crítica a los gobiernos de la ola rosa, para mí hay una principal, que es de la cual se desprenden gran mayoría de nuestros problemas como latinoamericanos, que creo que es la democracia interna y el modelo de democracia que nos propusieron. Y con esto a lo que me refiero es a cómo internamente cada uno de los gobiernos pensó, diseñó, o inclusive organizó la participación política popular, que sí, tal vez no se puede generalizar, en el caso de Bolivia, o en general los casos que tuvieron un proceso constituyente fueron más participativos, pero sí creo que varios comparten la cuestión de que solamente han movilizado gente, que hemos estado muy movilizados la década pasada, la década de los 2000 y la primera década de los 2000, fue efectivamente no estuvo en la calle mucho tiempo, pero no estuvo en la calle para apoyar medidas y jamás para debatirlas. Yo no, de nuevo, por lo menos en el caso argentino, en el caso de Uruguay, que conocer un poco más, la forma de movilización solamente respondía a manifestar el apoyo al ciclo político que estamos viviendo, pero si después vemos la vida de democracia interna de cada uno de esos partidos, en las ciudades, en las provincias, bueno, lo que se ve es que hubo más una lógica de pactos que de discusión, que de discusión sincera. Pero esa discusión es necesaria, en Latinoamérica no le vamos a ganar a las compañías mineras, no le vamos a ganar a la élite extractivista porque un presidente firma un decreto en el cual dice que eso se termina. No, si algún día le logramos ganar a esa élite, va a ser por un proceso de participación popular muy amplio, que es lo que logre dinamizar a la sociedad para proponerse una tarea tan grande. Si no, lamentablemente vamos a ir chocando contra los límites del modelo de desarrollo en el que vivimos, y además hoy está sólido, pero me parece que el modelo se sigue reproduciendo y no tiene grandes contendientes. Por eso tal vez yo remarcaba en hablar de qué hablamos cuando hablamos del socialismo. Yo creo que el socialismo del siglo XXI, si se quiere, de este siglo que nos toca vivir, tiene que ser sí o sí con un fuerte componente democratizador. Yo lo entiendo así, el socialismo, como la extensión de la democracia en los márgenes más amplios posibles. Y me parece que tal vez la lógica de liderazgos tan pero tan fuertes, tal vez necesarios, pero igualmente tan pero tan fuertes, generó tal vez un desgaste, algún tipo de desgaste que me parece que algún tipo de apertura o participación, aunque sea en la vida interna de los partidos y de los activistas o militantes que participan en ellos, pudo haber tenido algún efecto de evitar que después ante cualquier canto de sirena de los Macri, del resto de la derecha continental, logre tener algún tipo de chispa entre los sectores populares. Hablando sobre las ultraderechas, la nueva ultraderecha en Uruguay, que bueno, va a ser un caso para estudiar porque verdaderamente es la derecha partidaria más organizada del continente, hasta lo que va, que tiene un partido estructurado, con una escala de liderazgos. Cuando vemos los análisis postelectorales de 2019, vemos que el 25% de los que fueron votantes de los que votaron por la ultraderecha, en la anterior elección habían votado por el Frente Amplio, lo cual es un fenómeno bastante complejo para analizar y para enfrentar, porque la ultraderecha en España la vota la derecha, si la votan votantes del PP, no lo votan votantes del Partido Socialista Obrero Español ni de Podemos. Bueno, en Uruguay hay una parte importante, un cuarto de los votantes de la ultraderecha son ex votantes de izquierda, que es lo que nos dice, bueno, algo está pasando y hay que prestarle atención. Yo con eso estoy, no sé si te perdimos.
3, 2, 1. Mil disculpas por esa pequeña interrupción. Tuve un problema de internet, pero ya volvemos con este programa de La Borra del Café, donde estamos hablando específicamente de lo que viene a ser el socialismo del siglo XXI. Leonardo, perdón, al final no puedo escuchar una pequeña parte. En realidad escuché casi todo, me parece, pero si quieres concluir de algún modo, por favor. O si Sí, paso solamente para directamente. cerrar, si puedes pasar la palabra, lo que no, decía que sí me parece interesante ver un proceso, algo que está pasando en curso en la región y que me parece que hay que prestar atención porque algo malo está por pasar, que es en Uruguay. Digo, tenemos una nueva ultraderecha, una ultraderecha que le robó votantes a la izquierda, que es un caso bastante particular, que no pasa con las ultraderechas, o no pasó con las ultraderechas europeas, por lo menos de Europa continental, y que puede ser problemático. Me parece más problemático la evolución de la ultraderecha uruguaya que Bolsonaro, te diría. Me parece que está más complicado. Pero bueno, eso después si querés podemos volver a retomar. Súper. Bueno, ya como penúltima pregunta, que en realidad viene a ser una repregunta de cuáles son las críticas que merece el socialismo del siglo XXI. Y otra vez empezamos contigo, Bayardo. Obviamente, si quieres acotar a partir del comentario que hizo Leonardo, bienvenido. Y mi duda, ya profundizando un poco más en la crítica, se habla mucho, y es totalmente cierto, que un gran problema, y es algo que había establecido muy bien Roxana, un gran problema, bueno, un gran problema para los países ha sido que los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, los de derecha de antes, tenían la pequeña característica de beneficiar a élites, de alejarse totalmente de la sociedad. Posiblemente acercarse a la sociedad fue una de las grandes virtudes del socialismo del siglo XXI. Pero al mismo tiempo vemos en el caso de Bolivia, por ejemplo, que es el que más conozco de ser boliviano, también vemos que en cierto modo el socialismo del siglo XXI, el movimiento del socialismo, no ha dudado en pactar con, con la agroindustria, no ha dudado en pactar con la banca. No es que la CAINCO ha sido una fuerte opositora al gobierno del movimiento del socialismo. Entonces, continuando con estas pequeñas críticas al socialismo del siglo XXI, Gallardo, ¿cuál vendría a ser en cierto modo la importancia de la sociedad, entendiendo esta sociedad justamente como muy plural, y trata por favor no solamente de basarte en Bolivia, sino de cómo en Latinoamérica sí llegaron a migrar votos de la izquierda a la derecha? Bien, Por favor. sí, claro que sí, justo ese es un poco el componente. La realidad objetiva para los marxistas es la piedra de comprobación de las aspiraciones o deseos políticos, ideológicos, ¿no? De la imposición de tácticas inviables a una realidad concreta. La sociedad, y no solamente creo la boliviana, te doy un ejemplo. En algunos momentos, en otros aspectos, en aspectos democráticos, la forma en la que el socialismo del siglo XXI pueda responder a las demandas del movimiento popular, trabajo, tierra, empleo, estabilidad laboral, derechos sociales y otros de la misma naturaleza, va a determinar efectivamente el que el movimiento popular siga respaldando un proyecto del socialismo del siglo XXI o de igual manera un otro proyecto que logre capitalizar igual en medio de la crisis salidas más populistas, más nacionalistas, es decir, en otras palabras, también fortaleciendo, y esa va a ser la tarea que está empezando a desarrollar la ultraderecha en Bolivia, también de carácter ultraconservador. El movimiento popular puede verse seducido por la propuesta política también de grupos ultranacionalistas ante la falta de efectividad de las políticas económicas, sobre todo de los gobiernos progresistas de izquierda. No debe sorprendernos un poco este cambio. En unos países más democráticamente, como en la Argentina, ¿no? O sea, le votan a Macri, viven en carne propia,
le vuelven a votar al otro porque obviamente hacen un comparativo en la realidad política. En otros países como Bolivia no ha sido tan democrático, ha habido un golpe de Estado es de manera, la ruptura se da de manera muy dura y es el movimiento popular que también en alguna medida no sale de manera espontánea a chocar, sino que permite o cierto grado de descontento también tal vez interno o un grado de desgaste de legitimidad y apoyo popular por producto de los 14 años de gestión de un mismo gobierno, hace de que ese golpe de Estado se materialice. Pero retoma el movimiento popular la victoria y busca oponerse nuevamente a la derecha, al menos en el caso boliviano, lo que han vivido otros países en materia electoral, repito, como en el caso de la Argentina, que tiene un tránsito del socialismo del siglo XXI a una opción de derecha y vuelve a votar a una opción más progresista de izquierda. Pero en Bolivia ese mismo movimiento se da, pero no se da en las ánforas, se da en la calle, en la movilización. Y eso es porque en cierta perspectiva, si ustedes recordarán, en Bolivia la movilización llegó a un punto en el que contra el gobierno transitorio ya no se reclamaba del gobierno del MAS, sino se reclamaba propiamente de sí misma. Es decir, el movimiento popular se reafirmaba como poder popular más allá de un partido político, incluso más allá de las perspectivas o de la coyuntura electoral. Ya la situación de elecciones ya era sustituida por la consigna de fuera el gobierno y el régimen golpista, ¿no? Entonces, creo que el movimiento popular es la piedra de toque. Es decir, el socialismo del siglo XXI va a seguir siendo socialismo del siglo XXI y va a seguir siendo una alternativa para el movimiento popular y para las las generaciones futuras en la medida que logre resolver y responder al movimiento popular. Caso de que esto no suceda, va a ser el mismo movimiento popular que de la noche a la mañana, no va a tomar muchos años, sino de un momento a otro, va a ser el mismo que va a pasarlo por encima. Y esto no hay que dudarlo, si esto sucede, va a ir a canalizarse en algún punto en concreto. Y si la ultraderecha y el ultranacionalismo están en ese momento capitalizando discursivamente, embaucando a las masas para decir de que la crisis, como en Europa, ¿no? O sea, ellos cabalgan sobre el descontento del capitalismo y el desempleo y le cargan la responsabilidad a los migrantes. Pero en los países del tercer mundo también la ultraderecha va y ha articulado un discurso ultra conservador que va a apuntar a crecer, es decir, el crecimiento del fascismo va a ser inversamente proporcional al fracaso del socialismo del siglo XXI si es que este no recupera los aspectos estructurales que tienen cierto límite. Ya ahora están empezando a decir, bueno, de que el socialismo del siglo XXI es decir, ha tenido una característica, ha convivido y ha buscado siempre poner de su lado a los sectores empresariales y después ha visto las consecuencias de que los mismos sectores empresariales son los que les desgastan políticamente o les hacen golpe de Estado. Yo creo que eso tiene que ser un debate que debe zanjarlo. Si no lo zanca, estamos ante las puertas de volver a vivir otro mismo proceso. Si en esta nueva oportunidad que le ha dado el movimiento popular al socialismo del siglo XXI, volvemos a cometer el mismo error. Eso, Mauricio. Perfecto, muchas gracias. Roxana, ya, insisto, seguimos en el mismo punto de críticas, pero incluyendo el factor de la derecha, ¿no? Llámese desde la extrema derecha hasta la derecha cuasi centro derecha. Por favor. Ya, muchísimas gracias, Mauri. Primero que nada, quiero, sí, a los que los que nos están escuchando, porque estoy segura que todos ustedes también coinciden en este punto conmigo y si no, pues me lo hacen saber. Quiero un poco aterrizar, pero desde la concepción de a pie. Lo cierto es que la izquierda y la derecha académicamente, o el conocimiento de lo que es el socialismo y lo que es la derecha, el neoliberalismo, desde la perspectiva académica, es un privilegio. Las masas no se mueven lamentablemente por privilegios, se mueven por una sensación térmica. Y esa sensación térmica ha sido descuidada por los gobiernos de la izquierda, ¿no? Hay elementos, y por eso voy a aterrizar, no lo voy a poner tan desde una perspectiva técnica, jurídica y qué sé yo, porque creo que es importante empezar a entender desde las bases y cómo las bases lo que ha sucedido. Creo que hay muchos
gobiernos de izquierda que efectivamente, como decía Bayardo, han usado un discurso político sin que realmente su intención personal y han levantado al socialismo y a la izquierda con una, tal vez en algún principio con la intención sí, pero en la práctica se ha perdido, se ha disuelto. Y eso genera una sensación térmica no solamente en el pueblo que está en las bases, sino también en los escalofones. Creo que también los gobiernos de izquierda, en algunos de los casos, han estado muy cercanos a un abuso de poder. Y ese abuso de poder también es entendido perfectamente por el pueblo, porque el pueblo puede ser que no tenga privilegios, pero es brillante, es inteligente y la deshumanización de nuestras poblaciones es usada por la derecha. Y no puede ser que los gobiernos de izquierda, diciendo que son de izquierda, entren en ese mismo camino. Han tenido un discurso binario de ellos contra nosotros, y como decía Michel Foucault, efectivamente hemos entrado en las verdades de las otredades. Y han sido muy hábiles los de la derecha, hay que reconocerlo, para insertar imaginarios colectivos que estaban basados en dos pilares en mi criterio. Uno, en el abuso de poder, que ya lo dije, y dos, en elementos éticos, tanto como la corrupción, como parámetros personales respecto a tendencias sexuales y demás que han sido descuidados de alguna forma por los partidos y que han sido capitalizados por la derecha y han afectado efectivamente, lamentablemente, a las poblaciones que habían apostado por la izquierda, no porque son de izquierda necesariamente, sino porque responden a sus intereses. Y si nosotros decimos que somos de izquierda y que somos socialistas, pero no respondemos en la práctica a los intereses de las poblaciones que están confiando en un discurso y que ese discurso no se materializa, por supuesto, entonces en las urnas va a haber un efecto boomerang, ¿no? En ese sentido, también creo que no solo que han subestimado, sino que han menospreciado una clase, que este es otro punto que quería ponerlo, porque ya que hay varios actores en la economía dentro del socialismo del siglo XXI, también tenemos que entender, no solamente entender, sino proponer qué vamos a hacer con las clases, porque si hay diferentes actores económicos, ¿cómo vamos a eliminar las clases de la sociedad? Y por ende, ¿cómo vamos a equilibrar la balanza? Y eso tiene que ser realmente muy, muy consciente y muy efectivo para que realmente podamos responder al espíritu que promueve la izquierda y el socialismo en general. Y ese es un reto muy grande. Entonces, dentro de estos esquemas y estos contextos nuevos, existen aún clases sociales. Uno de esos escalofones es la clase social media. Y la clase social media es una clase social que se ve también por un tema de colonización, no necesariamente por los accesos ni los privilegios reales versus a la población en dominación del resto, sino por un tema de colonización, se ve más cercana a, a los dominantes, ¿no ve? A los que tienen más poder, a los que tienen más recursos económicos y demás. Entonces, esta clase social, que para mí es una clase social gris, a la que pertenece bastante dependiendo de qué país de la región, pero existe pues un elemento importante dentro de nuestras sociedades, es muy volátil, ¿no? Y puede ser muy, porque además responde a una injerencia, incidencia de la derecha sobre ellos y sobre ese imaginario de que van a estar más cercanos, ¿no es cierto?, cuando en realidad en la práctica tampoco funciona, ¿no? Pero ese discurso binario ha afectado y ha generado un malestar muy grande dentro de esta población que debe ser tomada en cuenta. Se supone que, o desde mi perspectiva, y si me estoy, o no están de acuerdo conmigo también, por favor me lo dicen, pero yo creo que el socialismo tiene que, y surge y resurge desde las bases con la intención de que dejemos de ser usados e instrumentalizados en todos los ámbitos por esta población élite. Pero no funciona realmente ese espíritu si es que esta población quiere nuevamente generar dominación sobre esta otra. No sería, lo que hay que buscar es un equilibrio del ejercicio igualitario de derechos, sobre todo cuando se habla de derechos humanos y de accesos.
Creo que eso es un poco la visión o mi visión del socialismo del siglo XXI. Entonces, en ese interín no puedes tener un estrato de la sociedad que deja, digamos, de ser parte de tu visión como gobierno, porque forma parte de la sociedad y tienes que, de alguna forma, si lo excluyes de tu proyecto, obviamente la derecha lo va a jalar y lo va a instrumentalizar también a su favor. Entonces, ahí creo que hemos cometido un error. También creo que este sector gris tiene un elemento que para mí es fundamental y que tiene que ver con la memoria histórica. Las bases, digamos, la base social de las poblaciones tienen una memoria histórica porque han sido históricamente excluidos y han sido históricamente afectados. Pero el capitalismo y el neoliberalismo trabaja sobre el egoísmo, ¿no es cierto? Soy yo, 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 yo. Entonces, si yo no me he sentido de alguna forma afectada por las luchas de los otros, ¿cómo me hago partícipe de esas luchas? Entonces ahí también creo que es importante trabajar, ¿no?, esa memoria histórica y qué es lo que ha sucedido y cómo afecta no solamente a la base, sino también al escalafón. También trabajar sobre la representación participativa. De alguna forma siento que la derecha ha instrumentalizado la sensación térmica de la falta de división de poderes. Y esta falta de división de poderes ha generado un quebrantamiento sobre la credibilidad de lo que estaban haciendo las autoridades. Y esa vinculación con la ética son relevantes para las sociedades y tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, no es solamente el elemento económico, sino otros parámetros que deben ser construidos y deconstruidos por las autoridades, no solamente nacionales, sino subnacionales, tomando en cuenta, obviamente, el fortalecimiento de nuestras comunidades y sociedades excluidas. También creo que, y esto ya un poco cerrando, un elemento importante también es ver cómo se ha fortalecido la derecha a través de la falta de esta supuesta representación participativa con no han trabajado sobre nuevos liderazgos. Han sido muy cerrados y estrechos respecto al acceso a las nuevas generaciones que representan además un aire fresco, una mirada distinta respecto a la representación de las poblaciones. Y esto obviamente ha generado nuevamente el tema del abuso de poder y el estancamiento de los líderes que en su momento han sido muy fuertes y que podrían seguir siendo muy fuertes, pero al excluir nuevamente están cometiendo uno de los factores que son muy fuertes dentro del capitalismo y el neoliberalismo. Entonces, eso más, como último, la sensación térmica de algunos actores respecto a la falta de democracia dentro de las propuestas gubernamentales de izquierda han dado como resultado el nuevo surgimiento de una derecha, pero además de una derecha ultra conservadora con elementos emergentes de la iglesia, que se veían hace muchísimos años atrás, que supuestamente ya habíamos de alguna forma superado esto como sociedad y que lamentablemente hoy en día nuevamente están surgiendo y tomando mucho o con mucha potencia la conciencia de las personas en las sociedades. Perfecto. Leonardo, ya entendiendo, ya habíamos escuchado tanto a Bayardo como a Roxana respecto a cierto tipo de críticas que se merece. Te doy la palabra para que ya complementes esta pequeña fase de lo que es una crítica, posiblemente alejándonos ya un poquito de lo que es el tema económico. Por favor, Leonardo. Sí, Mauricio, yo vuelvo a retomar la cuestión democrática. Me parece que ha sido lo central. Para mí hay un déficit del que nacen el resto de los déficits y es de tal vez no confiar en última instancia en la movilización social y que de esa movilización podía surgir alguna instancia deliberativa. De nuevo, ahí sí hay que separar algunos elementos, algún país de otro, pero me parece que no se puede enfrentar al extractivismo sin la gente en la calle politizada y que surja de esa ciudad, de los territorios que sufren el desplazamiento, el combate al extractivismo. Me parece que eso no se puede. Y en el caso argentino ha pasado, una sociedad muy movilizada,
organizada políticamente en un sinnúmero de organizaciones, pero que nunca ha tenido alguna instancia deliberativa. Y hacia dentro del propio gobierno también da esa misma sensación de que los canales son muy verticales y que el horizontalismo que se necesita para la izquierda no estaría. Sí, obviamente, y es para remarcar, yo entiendo que no es solo económico el por qué han perdido elecciones los gobiernos de la nueva izquierda, y ahora hay algunas ultraderechas que están comenzando a asomar. Pero bueno, también hay que pensar de dónde arrancamos, y volviendo a la cuestión del neodesarrollismo, ¿no? En Europa la nueva izquierda pelea por volver, digamos, por hacerlo sencillo, volver al estado de bienestar. Bueno, en Latinoamérica lo que se pelea es por construirlo, porque nunca tuvimos estado de bienestar. Digo, siempre ha habido capa de la población en la más profunda de las exclusiones, o con estados que eran abiertamente racistas, o con diferentes tipos de ciudadanía eh, completamente diferente y escalonada, y con situaciones que verdaderamente han hecho explotar a las sociedades. Digo, los 30 años gloriosos del capitalismo europeo fueron 30 años del desastre para América Latina. Nosotros no hemos vivido nunca un proceso de plena ciudadanía y de expansión de los derechos sociales, políticos y económicos. Y eso se refleja en nuestras sociedades, digo, los niveles de violencia que hay, los niveles de exclusión, son cosas que no suelen pasar en casi ningún país del mundo. Digo, viendo el movimiento de mujeres en España, dio la alerta feminista en 2019, donde tenían 55 femicidios. Digo, los femicidios en Argentina en 2019 fueron 6 veces más, fueron 300. Es decir, esos niveles, digo, podemos también comparar el nivel de asesinato que hay en Centroamérica, la violencia que controla directamente a la política en México. Digo, la cuestión en Colombia, un país donde nunca gobernó la izquierda. Digo, no que no gobernó la izquierda porque no haya estado en condiciones de ganar, sino porque si uno es de izquierda y vive en Colombia, tenía la opción de la muerte, o si no quería morir, de internarse en la selva. O sea, quiere decir que estamos hablando de situaciones sociales que son políticamente muy complejas. Y en ese escenario, lo vuelvo a remarcar, va a ser muy difícil quebrar la lógica de la dependencia solamente con algún partido que se reivindique con la izquierda ganando una elección. Digo, se necesita algún tipo de giro copernicano. Y me parece que lo importante es no perder las oportunidades. Digo, en Argentina hay una oportunidad, digo, en México hay una oportunidad, digo, tal vez en Ecuador vuelva a haber una oportunidad, y es tal vez reflexionar sobre lo que se hizo bien. Creo que estamos más o menos todos de acuerdo. Y es la razón por la que esos países, por la que esas experiencias vuelven. Ahora, también la experiencia argentina muestra que sí, tal vez un fin de ciclo, porque pese a que, digo, Cristina Fernández de Kirchner siga siendo central, pese a que lo que dice Rafael Correa sea central, pese a lo que dicen las figuras que representaron a la nueva izquierda de los 2000 siguen siendo centrales, digo, el ciclo económico que permitió llevar adelante una política social amplia no se va a repetir. No va a haber un nuevo boom de las commodities a nivel que las hubo en los 2000. Y si no se buscan estrategias alternativas, bueno, vamos a fracasar, digo, es tan sencillo también como eso. Perfecto, muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, estuvimos en este programa de Borja del Café, programa ya establecido para lo que viene a ser el socialismo del siglo XXI. Y bueno, paso la palabra para la última intervención de Bayardo, ya a modo de despedida más que nada, y para agregar cualquier cosa que quieras complementar, quizás, no a modo de hacer una nueva intervención, pero sí a modo de quizás dar una pequeña opinión. Se puede hablar de que el socialismo del siglo XXI, de esta nueva oleada con Luis Arce en Bolivia, con Alberto Fernández, quién sabe, yo creo que va a volver a la izquierda en Chile. Se puede hablar de un nuevo socialismo del siglo XXI desde el 2020, desde el 2019, o va a ser un resurgimiento simplemente, con las mismas áreas ya establecidas a principios de siglo. Por favor, Bayardo, y también una pequeña despedida, y gracias por haber estado en este programa. Gracias a ti, Mauricio. Bueno, claro que sí, efectivamente, esa es la pregunta central, ¿no? Lo que decíamos, va a pasar mucho
por poder dar las respuestas efectivas. Es cierto que hay otra condición objetiva para que el socialismo del siglo XXI también esté presente y sólido en diferentes gobiernos de Latinoamérica. Es el factor de la falta de capacidad de proyectos de desarrollo en el marco del capitalismo de las burguesías nacionales de los países latinoamericanos. En algunos países es diferente, efectivamente Brasil, Chile, Argentina se caracterizan por la constitución de una burguesía, por un proyecto de clase más homogéneo, pero en países como Bolivia, Ecuador, otros de similar naturaleza, no han podido tener un desarrollo de clase de sus propias burguesías nacionales. Esto implica tal vez incluso ante una menor institucionalidad del Estado, un mayor riesgo de una salida ultraderechista, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Lamentablemente, ese es el factor. Querramos o no querramos, si es que la derecha pudiese articular un proyecto medianamente nacionalista para pugnar su perspectiva de clase, de defender el mercado interno y pugnar sus intereses en el mercado del capital frente a otras burguesías vecinas latinoamericanas, podría tal vez en cierta medida. Pero este proceso y esta perspectiva ha sido abandonada históricamente hace mucho tiempo atrás en Bolivia. De ahí es que el socialismo del siglo XXI aparece como la perspectiva y la única en el escenario. No estamos queriendo reafirmar y ratificar que sea tal vez la mejor posible para resolver los problemas, porque ya hemos visto debilidades, hemos visto fisuras, hemos visto retrocesos con el golpe de octubre de Bolivia y con algunos otros retrocesos del cual nos estamos recuperando. Pero si esa recuperación no va a pasar por un proceso autocrítico profundo, honesto, y sobre todo que no se limite a las estrechas fronteras del partido o del instrumento, sino que aterrice y baje, haga carne en las hojotas, en los sombreros, en las abarcas, en las polleras del movimiento indígena originario campesino, de los trabajadores, de los estudiantes y de las juventudes. El socialismo del siglo XXI va a seguir siendo solamente una alternativa. La piedra de toque para que esas alternativas y propuestas se conviertan en realidad y fuerzas políticas históricas, pasa porque éstas logren de verdad resolver los problemas históricos del movimiento popular latinoamericano. Yo creo que ahora nos han dado una nueva oportunidad a este oleaje, pero eso es porque el movimiento popular, no los partidos del socialismo del siglo XXI, el movimiento popular le está diciendo no al fascismo, le está diciendo un no al retorno del neoliberalismo y está queriendo en su instinto aferrarse a una posición la más cercana a sus intereses históricos de clase. Si nosotros defraudamos, si nuevamente volvemos a caer ante la ausencia de esta falta de autocrítica, en que la solución está en que vamos a llegar a la industrialización, vamos a llegar a superar el capitalismo de la mano con los propios capitalistas y vamos a llegar a la defensa del medio ambiente de la mano de los propios soyeros transgénicos, vamos a llegar a la soberanía alimentaria manteniendo las políticas que el capital nos dice en torno a costo y beneficio de la producción de alimentos, que vamos a llegar a la igualdad plena de todos cuando vamos a mantener la salud de primera privada frente a la salud pública en deficientes condiciones de inversión pública. Esas son las preguntas que debemos hacer. Si las hemos respondido tal vez no adecuadamente en un primer momento, pero ahora no podemos darnos el lujo, creo yo, desde el socialismo del siglo XXI, a volvernos a equivocar. Muchas gracias, estimado Mauricio. Ese sería mi comentario, agradecer y lo mismo a los panelistas. Yo honrado de compartir con ellos estos temas, aprendió mucho y de todas maneras esperando a que podamos seguir desarrollando este tipo de experiencias. Un abrazo para cronistas latinoamericanos. Genial, bueno, gracias a ti, Bayardo. Roxana, ya para concluir, y comprendiendo además que el tiempo es muy corto para dar todo lo que se quisiera explicar, ¿no? Respecto a lo que viene a ser todo lo que es el socialismo del siglo XXI. Roxana, tu despedida y si quieres agregar algo ya respecto a lo que había establecido de si va a ser un nuevo socialismo del siglo XXI o va a ser el resurgimiento de lo que ya hemos conocido en la primera década. Por favor.
Muchísimas gracias, Mauricio. Yo personalmente espero que sea un nuevo surgimiento del socialismo del siglo XXI, contextualizado con las realidades que estamos viviendo, pero también con las necesidades, porque las luchas sociales emergen de las necesidades de las poblaciones, ¿no? Entonces es importante tener la capacidad y la sensibilidad, la empatía para poder entender a qué se refieren realmente estas necesidades y cómo se las puede subsanar, cómo puedes cumplir, digamos, cubrir esas necesidades. Creo que el poder es como una telaraña. Una vez que llegas a él, te cuesta desprenderte. Creo que necesitamos autoridades en todos los ámbitos que amen a nuestro país más que a su bolsillo. Aún en la izquierda estamos impregnados del sistema, de este sistema neoliberal y capitalista que está en nuestro ADN porque viene hace siglos trabajando sobre las personas de generación en generación. Entonces, el tener realmente una visión de para qué, hasta cuándo y cómo van a ejercer temporalmente ese poder que no reside en las autoridades, sino que reside en el pueblo y que únicamente está para algunos aspectos delegada en autoridades, es un elemento fundamental. Creo que la capacidad de abrir espacios de deliberación y de promoción de ideas desde las bases comunitarias y colectivas en los cuales las autoridades puedan escuchar y no imponer, sino escuchar a las poblaciones, es importante y se pierde en el transcurso del desarrollo de lo que es la administración pública, lo comprendo, pero hay que buscar elementos de gobierno abierto, donde realmente la transparencia y la forma de manejo, no solamente de algunos aspectos, sino de todos los aspectos y en especial de la economía, sean a través y pensando en y para la población. Por ejemplo, los presupuestos nacionales que se aprueban una vez al año gestionalmente deberían ser promocionados a través de las bases de las poblaciones y finalmente aterrizar en la asamblea a través de una ley de presupuesto, pero que sea concientizada, que sea no solamente que le den una vez al año a las personas, que no todas además las personas en las comunidades es muy difícil que lleguen a escuchar lo que es el descargo de las autoridades de lo que han hecho con la plata, sino que realmente las sociedades entiendan lo que se va a hacer antes de que se haga y estén de acuerdo y que entiendan que de alguna forma a través de esta co-construcción se van a ir cumpliendo sus necesidades. Creo que hay que plantear nuevas formas de hacer país, no solamente de hacer economía, sino de hacer país, donde realmente los accesos sean para todos y por todos, y no solamente de unos cuantos, empezar a trabajar en ello, hablar de un Estado no extractivista, empezar a promover realmente la producción nacional, aterrizar en lo que es el contrabando que afecta también a las poblaciones, abrir las fronteras, pero no para el perjuicio de la producción interna y la injerencia de intereses y de agentes multinacionales extranjeros, ver lo que está sucediendo con el endeudamiento público y las políticas macroeconómicas y también empezar a través de los diferentes ámbitos culturales, estipular la conciencia de realmente apropiarse de lo que es nuestro desde la cultura. Creo que son elementos importantísimos. El acceso a las tierras también es otro elemento que no ha sido resuelto por los gobiernos de izquierda y que tienen que ser replanteados, que de alguna forma han sido muy débilmente mejoradas, pero por ejemplo las mujeres no tienen acceso a las tierras y no ha sido incrementado, por ende no tienen acceso al servicio de financiamiento. Ver un servicio de financiamiento que sea real, acorde a las poblaciones y que no sea más bien un sistema de empobrecimiento gradual de las personas que no tienen otra medida para crecer, que el Estado se convierta en garante, que se dispongan fondos de garantía. Bueno, hay
hay mil formas que se tienen que determinar para co-construir una visión de país comunitaria y cooperativa con una visión plural, multiétnica e inclusiva, donde realmente la distribución de riquezas en todos sus parámetros pueda ser aterrizada y además tener metas, ¿no? Metas en cuánto tiempo se determina que esto va a suceder para que tengamos también las poblaciones medidas o parámetros de medición. Eso y trabajar también en nuevos liderazgos, el acceso al ejercicio de la administración pública y del poder es importantísimo para atenuar los riesgos del enamoramiento del poder y generar globos de casi no sé, endiosamiento de nuestras autoridades frente a la población, ¿no es cierto? Eso. Muchísimas gracias, gracias a todos los panelistas. Ha sido realmente grandioso escucharlos, aprender de ustedes, cada uno con un aporte importante. Yo he aprendido muchísimo. Gracias, Rodrigo, Mauri y a cronistas latinoamericanos por abrir estos espacios, no solamente para nosotros, que es para mí un honor, sino también para todos las y los que nos ven. Así que gracias nuevamente y a disposición para lo que necesiten. Genial, no, muchas gracias a ti, Roxana, por haberte interesado en este pequeño proyecto de la Bóveda del Café. Leonardo, ya para terminar, tu última perspectiva, tu despedida, y bueno, si quieres incluir esta pequeña especie de pregunta de si va a ser un nuevo socialismo, un nuevo aparato de izquierda que va a surgir en la región, o va a ser un resurgimiento de lo que ya hemos tenido. Muy cortito, Mauricio. Yo también me quedo un poco con lo que dije la última vez, solamente remarco eso. Yo creo que el ciclo de impugnación al neoliberalismo que se abrió a fines de los 90, en buena medida se ha cerrado, yo creo, y que ahora lo que se va a generar ahora con las nuevas experiencias, digo, es una incógnita. Es una incógnita. Para mí no me arriesgaría a decir. Sí creo que las condiciones de posibilidad permitieron conocer el tipo de gobierno que conocimos están algo agotadas, y si no, si los gobiernos no apuestan a una innovación en diferentes áreas, económicas, en participación política popular, etcétera, van a tener problemas. Van a tener problemas. Ya el ejemplo argentino es claro, que un gobierno mucho menos jacobino que la administración de Cristina Kirchner está empezando a mostrar algún desgaste muy acelerado en lo que es el frente que lo lleva al poder. Así que bueno, eso para mí todavía es un veremos, pero no creo que se pueda reeditar en los mismos parámetros que se tuvo a principio del milenio. Perfecto. Bueno, muchas gracias igual, Leonardo, por haber aceptado esto, bueno, por haberse interesado y bueno, a los tres ya por haberse interesado en este ciclo de debates dentro de la izquierda, que hemos denominado la Bóveda del Café. Gracias a todos los que nos han escuchado y los que los van a escuchar en diferido. Igual pueden escuchar en la página de cronistas latinoamericanos de YouTube. Y será hasta el miércoles que tendremos un nuevo ciclo de debate dentro de la izquierda. Muchas gracias.